Que ayer se me olvidó, que vamos a utilizar para enviar la actividad hasta el día de mañana de mi filosofía como docente investigador. Capa, vas a escribirte acá. Ese que le acabo de escribir ahí es el correo que ustedes van a utilizar. Es el correo que vamos a utilizar para que ustedes puedan enviar o remitir la actividad de mi filosofía como docente investigador y luego la siguiente actividad, que es la que viene después que culminemos, si no me equivoco, la clase del día lunes. ¿Ok? Entonces, como de costumbre, sabemos que este es mi récord académico. Y quiero traerlo como reflexión, que a veces, muchas veces, lo que implica el registro académico, que es nuestro currículo, y que para una organización y para una institución o una organización de cualquier índole, una organización educativa, industrial, comercial, eh, deben mostrar quién es la persona que va a traer para una capacitación. Pero hay mucha gente que lo hace como un ego y eso es algo que no podemos considerar como tal. Simplemente es un requisito para que quien va a escuchar la capacitación sepa quién es el encargado de la capacitación y la formación, es decir, si tiene las competencias o si tiene las herramientas tanto cognitivas como procedimentales para poder llevar a cabo una capacitación de gran magnitud, porque no es trabajar con estudiantes de pregrado, sino con profesionales comprometidos como ustedes y todos los que han venido pasando, que son profesionales de alta trayectoria, con conocimientos ya sólidos y quienes han tenido también experiencia en años de docencia y por tanto en años de investigación. Este es el nombre que de por sí, como les dije, de verdad que me llama bastante la atención y quizás un poco más adelante estoy pensando tratar de elaborar esto como un proyecto de investigación dentro de la universidad donde laboro. ¿Ok? Para obtener mayores herramientas, mayores conocimientos y mayores experiencias para otro taller de formación a futuro, que es lo importante. Seguir creciendo o avanzando como profesional y que a su vez tú puedes compartir todos esos conocimientos y experiencias que vas obteniendo a lo largo de tu trayectoria profesional. Pero como les digo, estamos al quinto día y creo y considero que esa llave que ustedes tienen se las he facilitado bastante. No he hecho lo que la idea se determinó acá, que era que el docente no facilitaba, no entregaba la llave al estudiante para que ellos pudieran acceder a la información. ¿En qué sentido? Que ellos imponían discursos, estructuras mentales, formas de escribir, de desarrollar o diseñar cualquier actividad, sino que se les ha dado la libertad, se les ha permitido que ustedes puedan opinar, que ustedes se puedan expresar sin limitaciones alguna, y es lo que en la educación hoy día se requiere. Que el docente, indistintamente que el estudiante pueda estar equivocado o no, el docente no tiene el derecho de poder decir, eso no, eso que tú estás diciendo, eso no sirve, eso que eso es una locura. Siéntate que tú estás equivocado o no. Creo que el discurso estamos orientados a ser más persuasivo en corregir a un estudiante en cuanto a la evaluación. En vez de decirle, esto no sirve, siéntate, tú estás loco lo que tú estás diciendo, ni sabes, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Es decir, ok, lo que tú estás diciendo se puede complementar, se puede reforzar o mejorar tomando en cuenta esto, aquello y lo otro. Porque de esa manera no vamos a herir susceptibilidades, porque recuerden con un estudiante que si no trabajamos de la educación emocional o él no tiene una inteligencia emocional desarrollada, lamentablemente él va a presentar situaciones que lo van a desmotivar. Porque un docente que se muestre, así como lo dije ahorita, lamentablemente va a crear distancia con el grupo de estudiantes y esa distancia va a hacer que los estudiantes no quieran asistir, que los estudiantes no quieran participar o que simplemente el estudiante entregue una actividad porque es uno de los estudiantes que no le gusta repetir, no le gusta aplazar ni ninguna unidad curricular. Y lo ve entonces como un sacrificio más que como un valor a su crecimiento, a su conocimiento y a su aprendizaje. Entonces yo aspiro y espero de que esa llave ustedes la tengan muy bien en su mano y ya esté a punto de entrar en la cerradura de la puerta para que la vamos abriendo. ¿Cuándo lo vamos a abrir? El séptimo día, esa puerta se abre y ustedes van a ir
hasta lo más profundo, lo más lejos que ustedes vean donde llegue esa luz, y esa luz es el conocimiento y el aprendizaje. Entonces, eso va a ser una decisión de ustedes, porque mi parte se está haciendo brindándole toda la información teórica cognitiva. ¿Hasta dónde van a llegar? Ahí sí depende mucho de ustedes. Bien, como les dije, partiendo de esto. Y esto es lo que está acá, en vez de hablar de lo primero, esto que está acá es lo que mayormente me gusta reforzar. Porque no sé si ustedes, quienes ya están en otro país, que están activos en su trabajo, en cuanto a la universidad, colegio, no sé si ya ustedes han planteado, se han sentado con un coordinador, con un director, con un decano, docente directivo, que así le llaman en Colombia. No sé si se han sentado con ellos a comentarle esta idea de que el estudiante, para que pueda también convertirse en un investigador activo y que la universidad pueda tener mayor alcance, mayor trayectoria en el campo de la investigación, en conjunto con la docencia, es importante que se le permita la participación en las actividades que integran todos los centros de investigación y las líneas a las cuales ellos están adscribiendo su proyecto para optar a un título de grado académico X. Porque no hablamos en este caso de la docencia, porque entiendo de que aquí hay profesionales que ejercen el rol del docente, pero que están dando o ejerciendo ese rol no solamente en educadores o en futuros educadores, sino en futuros ingenieros, futuros administradores, futuros médicos, trabajadores sociales, entre otras. Entonces, no sé si ustedes lo han hecho, pero es importante que lo hagan con una visión integral para poderle argumentar y sustentar tan bien a esos coordinadores, esos directivos o autoridades, indistintamente el nombre que reciban, para que piensen esta visión de poder integrar a los estudiantes del seminario de investigación en las actividades administrativas, académicas y de investigación de esos centros y de esas líneas. Bueno, el día de ayer nosotros cerramos con eso creo que siempre está saliendo que es problema o sea, no es problema, el Zoom siempre lo mantiene allí, no sé, no recuerdo el nombre, pues no tiene nombre allí, esto el Zoom siempre lo tiene, dice please mouse the window away from the, no escuchen mi inglés, no le paren en mi inglés, ese no es muy bueno, pero eso es de allí del Zoom, de la pantalla, pero ahí va, él va y viene, ¿ves? Ahí se quita, se pone, bueno, es de la barra de herramientas del Zoom. Entonces, como les iba diciendo, nosotros ya, gracias a Dios, cerramos el día de ayer con estos contenidos. Pero, bueno, pero en otros cursos, ahí ella se pone de vez en cuando, yo creo que es cuando quiere salir, me imagino. Digo yo. Pero sí me ha pasado en otros grupos, no sé cuál es la causa, ¿no? Porque está en inglés. Ahora, si hay alguien que está en inglés, me puede decir, dice, por favor, no sé qué vaina. Ese inglés yo no manejo mucho bien el inglés, pues, o sea, nunca me invitan a un taller de inglés. Ok, entonces para hacer un proceso de cierre y de introducción de lo que implica todo esto, es que aquí en esta parte la importancia que tenía el componente docente dentro de este módulo y los 4 contenidos que están, es que nosotros como docentes empecemos a reconocer primero cuál es la labor del docente, con una visión de calidad, de formación integral, de educación emocional, para poder entender muy bien cuáles son vamos a decir, las sensaciones que pueden experimentar nuestros estudiantes al momento del desarrollo de cada clase, a través del desarrollo de alguna actividad que tenga que ver con un grado de complejidad, de profundidad, en salir de la zona de confort, porque son actividades que en cierta parte, como se hacen desde la parte de la multisensorial, una actividad que tenga que ver con el objetivo integral, implica el desarrollo de una diversidad de habilidades donde el estudiante se destaca más en unas que en otras, pero que a través de ello es donde él va a permitir reforzar esas cualidades. Y por otro lado, cuando decimos reconocer, es el tipo de educación que se pretende formar. ¿A través de qué? De lo que ya yo le dije. Yo necesito que ustedes no es una actividad, pero sí tengo la curiosidad de saber si ustedes ya fueron
a su universidad, los que en el primer momento me respondieron que no conocían cuál era el currículo de su universidad. Yo necesito saber si ustedes ya fueron y preguntaron cuál es el enfoque curricular de esa universidad y si ya ojearon las competencias con las que debe egresar el profesional en educación, el profesional en ingeniería, el profesional en administración, en medicina, en derecho, porque si ustedes todavía no han indagado eso, no conocen eso y no lo tienen en la palestra, para su planificación, lamentablemente estamos formando profesionales en áreas de conocimiento de una manera descontextualizada, uno, a la filosofía y el enfoque curricular, y de paso a la realidad social. Lo digo por preocupación propia, porque hay docentes en donde estoy trabajando que he escuchado a los estudiantes cuando es que debe de moverla lejos de la pantalla. ¿Mover qué cosa? Jordan, disculpa. Bien, mientras Jordan me explica bien eso ahí, les sigo diciendo a por qué les hago la pregunta. En la universidad donde estoy, para no detallar mucho, vamos a ver si se mueve. No es que no, él se queda ahí, pero bueno. Pero no interfiere mucho porque está en la parte superior. Ajá, ¿por qué les hago la pregunta de si ustedes ya fueron a, a su dirección, a su coordinación, a pedir, no que le entreguen el documento, porque eso deberían entregarlo, porque todo docente debe conocer el enfoque curricular de una universidad. No por encimita, sino a profundidad, para que pueda entonces adecuarse y orientarse a una planificación que tribute a consolidar lo que ahí está escrito. Entonces mi ocupación está en que yo tuve un grupo de una carrera de orientación y cuando le pregunto de si ellos en el primer contacto con la universidad, que ven una unidad curricular de orientación vocacional, si a ellos le habían hecho saber cuáles son las competencias que deben cumplir cuando vayan a egresar. Y me dicen, no, profe. Otros me dicen, sí, nos dijeron que tenemos que cumplir con orientación vocacional, personal. Le digo, no, 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 no. Esos son los tipos de orientación que ustedes pueden ejercer una vez que egresen, que pueden ser orientación laboral si van a una empresa y van a trabajar con el personal de allí, orientación académica, orientación educativa si van a estar dentro de una institución económica, educativa, perdón. Orientación, por ejemplo, no sé cómo se llama, pero orientación médica, vamos a decirlo así, si va a estar en salud. ¿Ok? Y cuando ellos por fin les entregan el documento donde están las competencias, no tenía nada que ver con lo que un profesor les había comentado. Entonces, por eso le estoy preguntando, porque no podemos seguir diseñando planificaciones que no respondan a esas características fundamentales del perfil de egreso de un profesional en cualquier área de conocimiento. Ok, entonces, cerrando aquello que ya les comenté, que tiene que ver con la transformación de la práctica profesional, con el tipo de docente, con el reconocimiento de lo que soy como docente, de qué tipo de educación concibo, cómo la concibo, si estoy respondiendo a las demandas y exigencias de la sociedad, entre otras cosas. Y esto es lo que vamos a empezar a ver. Pero dentro de lo que vemos acá, el 1 y el 2 lo hacemos el día lunes y el 3 y el 4 lo hacemos el día martes. Y hoy vamos a entrar con la generalidad de los procesos de investigación desde el punto de vista de las concepciones ontológica, nosológica, epistemológica y filosóficas de los paradigmas y de los métodos de investigación y de algunos elementos que van a permitir construir el trabajo de investigación, pero desde una forma más fácil, desde una forma más sencilla, donde el estudiante o el tesista o el participante pueda fluir sin inconvenientes y sin dificultades profundas, ¿ok? Porque siempre van a haber dificultades o limitaciones, dado a que si hay estudiantes, en el caso de pregrado más que todo, donde no se han adquirido de manera básica las competencias investigativas, porque está en posgrado, se sugiere que ya tiene competencias investigativas básicas. Pero hay profesionales que no están como que familiarizados, aunque ya egresaron de pregrado, con la investigación.
No digo por qué, pero yo creo que ustedes deben saber a qué me refiero. Entonces, como le costumbre, le dije que a mí me gusta siempre tratar de que ustedes puedan expresar y opinar, tratando de relacionar objetos raros, objetos random, alocados, elocuentes, con los contenidos que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, si estamos trabajando con docencia universitaria e investigación, ¿qué relación analógica o qué analogía, mejor dicho, podríamos establecer con esta bebida que de verdad que provoca genera una sensación al cuerpo del ser humano cuando la abrimos y ese sonido tan, tan, tan llamativo? ¿Cómo lo relacionan entonces con la docencia y la investigación? Este es una bebida, el refresco. Lo estoy tapando porque a veces como que no se debe publicar ciertas marcas, entonces por eso fue que lo tapé, pero le coloqué una bebida. Pero ya ustedes saben por el color, saben cuál estamos trabajando ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver un refresco o una fábrica de refresco con la docencia y la investigación? En cierta parte, para darle un ejemplo, podríamos considerar quizás el tamaño, la forma, los colores, los sabores, nuevos modelos dosificados, mercado. Ahí hubo un estudio de mercado, Jordan, en primera instancia. Si lo relacionamos con la investigación. Hay un estudio de mercado donde se hizo un estudio de viabilidad y un estudio de factibilidad. En ese estudio de mercado se hacen experimentos, se hacen pruebas que se le dan a las personas, a los clientes, para probar, degustar, porque es una bebida, y que una vez que se deguste y se pruebe, puedan emitirse o se establezcan algunos juicios de valores que conlleven al grupo, a la empresa, a poder determinar cuáles son los que van a dejar, es decir, los que puedo desechar y los que puedo tomar para la próxima proyección de la empresa o de la industria o de la organización. Entonces, en esa parte, si hablamos de los nuevos modelos que tú dices, es porque cuando tú hablas, esto ha tenido un cambio y una transformación en la forma. Fíjense que la que venía, la botella inicial, ahora ha tenido una transformación. Antes era un poco más alta y menos ancha. Ahora es, en cuanto a la de 1.5, ahora es más ancha y un poco más baja. Entonces, para ellos hacer esos cambios, han tenido que hacer un estudio de mercado, han tenido que hacer una serie de pruebas, de experimentos, para llegar a esos resultados. Y asimismo se hace en la docencia. Si nosotros consideramos que la docencia es en este caso también el mismo envase y el líquido, para que ese líquido pueda gustar mucho más al cliente, debe tener una presentación, debe tener un sabor, un olor, para que el cliente se pueda enamorar de ese producto. Y en cierta parte es lo mismo que debe hacer el docente. El docente en este caso no es que él va a transformar su vestimentas, no, él va a transformar es la forma, la actitud, la energía que va a tener con el estudiante para que el estudiante pueda entonces, vamos a decir, contagiarse de esa misma energía, de esa misma actitud, de esas mismas características que el docente presenta. Si el docente anteriormente era muy conductista o era un docente donde no permitía en su mayor parte la participación libre de los estudiantes, cuando él permita ahora al estudiante en primera parte, van a ver como que qué está pasando aquí. O sea, que no cambiaron el profesor. No, no es que cambiaron el profesor, es que el profesor se renovó, el profesor innovó a través de la observación, la investigación y la experimentación que fue haciendo en su trayectoria anterior y por tanto está mostrando ahora una nueva versión, un nuevo modelo, como lo está diciendo Jordan allí. Y por otro lado, cuando hablamos de la investigación, es porque para poder, la primera que surgió fue la Coca-Cola, o sea, el sabor de la Coca-Cola negro, ¿verdad? Y para poder ellos poder ofrecer otro producto, el mismo producto con otro sabor, tuvieron que hacer pruebas y experimentos que implican, como decir, el método científico. Pero a su vez implicaron enfoques que contribuyeron a obtener los diferentes sabores que podían ofrecer el mercado en cierta parte. Bien, entonces ahora sí, para avanzar,
Esto es otra de las estrategias que les puedo sugerir o les puedo recomendar para que el estudiante, antes de que ustedes le soliciten, a que ellos pidan o a que ustedes le soliciten el capítulo 1, el objetivo, el tema, la investigación, la idea, por ejemplo, antes de eso, y creo que es parte de la unidad 1, no sé, en el país, en la universidad donde ustedes están, debería ser parte de la unidad 1 del seminario de investigación 1 para facilitar al estudiante. Porque él debe conocer primero para qué investigar, cómo investigar. Ahí hubo un error de dedo de transcripción. Cuándo investigar, por qué investigar y quiénes investigan. Les voy a hacer una pregunta, esta sí es la primera actividad, para que ustedes me respondan. Entre lo que es para qué investigar y por qué investigar, ¿qué debo responder en una y qué debo responder en la otra? Pero mientras ustedes van pensando, fíjense que esto también tiene un elemento de movimiento. Aparte que tiene color, tiene movimiento. Y lo multisensorial implica eso. Aprendizaje es movimiento, es dinámico. Y lo multisensorial implica que la visión se puede estimular, que el sentido, que el gusto, que el tacto. Entonces tiene varios elementos que trabajar allí. Entonces fíjense, ahí ella tiene una opción de moverse, de girar. Y si tuviésemos aplicando esta actividad ahorita, yo pudiese decir, por ejemplo, vamos a hacer uno pequeño. De los que están conectados, necesito por favor que Miguel, hay uno solo, ok, me diga en el chat stop. Cuando él me diga stop, yo detengo la ruleta. Entonces espero que Miguel me escriba en el chat la palabra stop. Y de esa forma lo podemos hacer de manera presencial, ¿ok? A ver, Miguel, ¿cuándo detenemos entonces la ruleta para hacer un ejercicio? Miguel. Ok, si se detienen, entonces vemos que paró. Ok, dale. Chévere. Entonces, cuando nosotros le damos detener, ya sabemos que salió la opción 1. Y la 1 es para qué investigar. Pero la pregunta que le estoy haciendo yo a ustedes para poder avanzar es que ustedes me den la respuesta de qué debo responder en para qué investigar y en por qué investigar. Eso es la pregunta, la respuesta que ustedes van a darle ahorita a estas preguntas. Es decir, ¿qué debo responder en para qué investigar y en por qué investigar? Les leo por allí. ¿Cuál sería la respuesta si yo les preguntara para qué investigar y por qué investigar? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Para qué ustedes van a investigar y por qué van a investigar? Para responder a mis objetivos y por qué investigo por conocer u obtener resultados. ¿Para qué investigar? Propósito de la investigación y su aplicación, ¿qué beneficios? Neri, y en el por qué investigar, ¿cuál sería la respuesta que tú darías? Para conocer causas y consecuencias. Conocer causas y consecuencias. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué sería? ¿Cuál sería el por qué? Me están respondiendo siempre el para. Me están dejando el por allí, me están dejando el por, me están olvidando del por. ¿Por qué investigar? Cuando nosotros nos ponemos a revisar la bibliografía, los documentos, en ese por, aquí dice, investigar para conocer la información de algún acontecimiento, objetivos y afirmar el conocimiento del por qué sucede algo. Bueno, yo creo que allí Romilio ya me está dando respuesta del por qué. Inmediatamente ahí lo dijo. No sé si él tuvo la intención, pero ahí está. Porque siempre debemos solucionar problemas que mejoren las condiciones de nuestra realidad y resolver. Luego dice, para saber y aclarar dudas, despejar incógnitas de la realidad empírica, para ampliar el marco de conocimiento y también corroborar la velocidad de estudios precisos. Casi todos me están dejando el por me lo están dejando ahí olvidado. Bien, en cuanto al por qué investigar, tiene que ver, como muchos lo están diciendo, pero en otras palabras, está muy relacionado a lo que es las causas y consecuencias que se vienen presentando. Entonces, ¿por qué? Porque hay causas que allá, como lo dijeron, en el para qué, se están suscitando, se están presentando. Es decir, que a partir de el conocimiento de esas causas y esas consecuencias, porque en el por qué pues son por los motivos que ya nosotros conocemos. Entonces,
ya entendemos cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias que se están generando y que están presentando un problema. Y a partir de allí, entonces, cuando ya tenemos claro en los motivos, que son las causas y consecuencias, que es el por qué, a través de ese para qué investigar, porque ¿para qué? Para darle solución, para conocer, para resolver lo que en el por qué nosotros estamos encontrando. Ahora, para darle, no sé si me expliqué, cualquier cosa me preguntan, pero voy y repito nuevamente. El por qué investigar está relacionado a esos motivos. Esos motivos están traducidos en las causas y las consecuencias que se presentan ante un problema, ante una eventualidad o ante alguna situación. Y el para está relacionado entonces para conocer, para relacionar, para resolver lo que en el por qué nosotros encontramos. Ahora, el qué investigar tiene que ver con ese tema, con esa variable, con esa categoría, con esa subcategoría, dimensiones e indicadores. Cuando digo cómo investigar, está relacionado a la metodología, traducida a la metodología como el enfoque, el tipo, el paradigma, el diseño de investigación. Para conocer más sobre un tema específico, para conocer dudas del tema. Claro. En el cuándo investigar es el tiempo. Recuérdense que siempre en los trabajos de investigación hay países, hay universidades que dentro del título exigen que se coloque el periodo de investigación. Por ejemplo, en estudiantes universitarios en el periodo 1-2025, 2-2025, 3-2025, o durante el 2020, año 2020-24, 2024-2025. Eso tiene que ver con el cuándo. ¿Ok? Y a su vez, lo que conocemos por allá, delimitación temporal, que nos está indicando el cuándo se va a hacer esa investigación. Y el quiénes tiene que ver, si hablamos de un enfoque cuantitativo, con la población, la muestra, y en esta parte incluimos también al mismo sujeto. O sea, se involucran todas las personas que van a conocer y que van a ser conocidos. Bien, ahora sí. Para avanzar, vamos a iniciar de manera introductoria haciendo un bosquejo de lo que son los enfoques y de los paradigmas de investigación. En los enfoques, el proceso histórico, sociocultural o sociohistórico, el primero que surgió por la necesidad de lo que se quería conocer en la investigación fue el paradigma cuantitativo. Es un paradigma que está, vamos a decir, supereditado a establecer investigaciones donde los resultados están traducidos en números o en estadísticas que permitan que precisar, medir o cuantificar comportamientos de una variable. Por eso es que mayormente cuando nos vemos en los, bueno, mayormente no, por eso es que siempre en el capítulo 4 de cualquier trabajo de investigación, de cualquier nivel educativo, de cualquier área de conocimiento, vemos gráficos como anteriormente se utilizaban diagramas de barra, de torta, perdón, pero hoy en día se están solicitando son diagramas de barra o histogramas acompañados de una tabla de frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Frecuencias absolutas y relativas está relacionado con lo que son números naturales y los números porcentuales. Estos números, ¿de dónde salen? ¿De dónde se extraen? Entendamos de que en la parte metodológica, un trabajo de investigación, indistintamente del enfoque o el método, aplica un instrumento de investigación. Pero en las investigaciones cuantitativas, ese instrumento tiene de manera impar, 3, 5, 7, dependiendo el autor con el que ustedes consideren para diseñar ese instrumento, tiene una alternativa de respuesta. Pero esa alternativa de respuesta se responde mediante un número que establecido en una leyenda indica qué número corresponde a cada alternativa. Por ejemplo, el que más se usa es el que tiene 5 alternativas de respuesta, que es un instrumento de escala Likert. Esa escala Likert implica que hay varias opciones de respuesta y las que mayormente se utilizan son siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Entonces, del nunca para allá hasta el siempre es 1, 2, 3, 4 y 5. Estos números que están acá son los números que van a permitir hacer el proceso de análisis de esos resultados.
pero que dependiendo la cantidad que se respondieron, por ejemplo, si el nunca fue de 20 personas, ejemplo, de 20 encuestados, de esos 20, el nunca fue 7, este no tuvo nada, este tuvo 5, van 12, este tuvo 4, este 4, hay 20. Todos esos números, aplicando todo lo que tiene que ver con la matemática, la cantidad total con la que se respondió, da un porcentaje. Eso es la frecuencia, en este caso relativa, que se traduce en, es como decir, para hacer un ejemplo más fácil, como se hace en las elecciones. De la totalidad de los votos se establece el valor porcentual y de esa misma manera es como se establece en las investigaciones de enfoque cuantitativo. No sé si aquí hubo, yo creo que sí. Anteriormente esa estadística se hacía con la hoja de cálculo de Excel, porque no existía ningún software ni para investigación cuantitativa ni cualitativa que implicara facilitar el proceso de análisis o de gráfico o de tabulación, mejor dicho, de datos estadísticos. Y todo se tenía que hacer prácticamente de manera manual porque en el Excel nosotros tenemos que introducir todo el diseño de gráfico, todo. Pero hoy en día, por la innovación, la novedad o la renovación de ello, se creó el software SPSS, que es el software estadístico para el análisis de datos estadísticos, valga la redundancia. Entonces, ahí simplemente nosotros introducimos, como le dije, según los 20 autores, el primer encuestado en las 10 preguntas, por ejemplo, cuáles fueron sus respuestas, el 3, el 2, el 5, el 3, el 2, el 5. De esa manera se va a ir tabulando en el SPSS. No tengo un ejemplo ahorita acá, porque por ahí hay un diplomado que lo dan a profundidad de lo que son herramientas estadísticas o herramientas de análisis de investigación, pero entendemos que es como una hoja de Excel. En cada celda se va colocando la respuesta que tuvo un encuestado, ya estoy hablando de cualitativo, un encuestado de todas las preguntas. Y así lo vamos haciendo con cada encuestado. Después de todo eso se hace un proceso de porcentaje y establece entonces el gráfico y la tabla de frecuencia. Esa tabla de frecuencia con el gráfico es lo que se va a utilizar para hacer el proceso de análisis comparativo descriptivo del capítulo 4. Más adelante tengo uno por allí, pero ahorita les voy a decir, ¿qué es ese análisis? Es comparar los resultados obtenidos por el instrumento con lo que establece el autor o la teoría. Y es más o menos decir como que si existe o no existe coherencia, congruencia, relación o incongruencia entre lo que establece la teoría, que son los autores, y lo que se hace en la práctica. Y eso debe estar muy orientado a decir si se ubica en la media aritmética, dependiendo si está en el 2,97, en el 1,95. Esos son resultados estadísticos que se establece como desviación estándar, media aritmética, y dependiendo de la mayor respuesta de los encuestados, es donde se ubica eso. Cuando ahí dice que si está muy bajo, muy alto, satisfactorio, insatisfactorio, medianamente satisfactorio, esas son otras situaciones de interpretación de datos estadísticos. Ahora, dentro de ese enfoque cuantitativo, ubicamos única y exclusivamente el paradigma positivista. ¿Ok? No lo voy a explicar porque prácticamente ya enlacé paradigma con enfoque. Todo eso está traducido a lo que comenté ahorita. Ahora, dentro del enfoque cualitativo, sí tenemos dos paradigmas, el interpretativo y el sociocrítico o lo que se denomina crítico reflexivo. De los dos nombres son válidos dependiendo de los autores. Bien, entonces, para explicar muy bien cuál es la naturaleza de un paradigma en los enfoques cualitativos, principalmente o de manera general o universal, el enfoque cualitativo busca es describir cualidades, significado, experiencias o vivencias. Pero si nos vamos al paradigma interpretativo, en el caso de la fenomenología, ahorita más adelante lo vamos a ver con mayor profundidad a través de algunos autores que se pudieron citar o consultar para extraer o referenciar o describir unas concepciones. En este caso, el interpretativo, fenomenológicamente hablando, busca describir significados propios de la realidad a través de la experiencia y vivencia de los sujetos o actores o informantes claves que están relacionados de manera directa con el fenómeno. En la etnografía describe no exactamente significados propios,
sino considerando criterios socioculturales y sociohistóricos de un grupo social específico. ¿Ok? Por eso es que se dice que la etnografía, el sujeto, el investigador, debe prácticamente hacerse parte de ese grupo, porque debe convivir con ellos, para poder describir de manera sociohistórica y sociocultural esas realidades. Y cuando vamos al paradigma sociocrítico o crítico reflexivo, es una investigación donde se pretende generar cambios, transformaciones y mejoras en la realidad social. Es decir, es una investigación donde yo quiero, si tengo un grupo de estudiantes, vamos a dar ese ejemplo, donde están presentando dificultades en la comprensión de las estructuras metodológicas para desarrollar investigaciones, por ejemplo. Entonces, si yo estoy observando que hay dificultades y ya yo conocí las causas que están generando esas dificultades, yo aplico una IA, porque ahora yo sé que la dificultad está en la selección del enfoque. Otra dificultad, vamos a tomarlo como ejemplos. Primero, selección del enfoque. Segundo, elección del tema. Y tercero, formulación de objetivos. Como yo sé que esas son las tres debilidades que hay, aplico una IAP y tengo que trabajar sobre la teoría y práctica en primera instancia de la selección del enfoque. Es decir, tengo que dar criterios, elementos que se deben considerar para la selección del enfoque. Si voy con el ejemplo 2, que fue la formulación de objetivos, por ejemplo, entonces yo tengo que dar un taller teórico práctico de cómo formular un objetivo atendiendo el paso 1, 2, 3, 4. Y si voy con la tercera dificultad, es tal cual, debo entonces trabajar en ese plan de acción elementos puntuales, elementos específicos que no se salgan de esas tres dificultades. Porque si doy un taller que no tenga que ver con esas tres dificultades, lamentablemente la IAP no se está cumpliendo. La IAP se cae. Bien, y cuando vamos entonces a un enfoque que prácticamente vamos a llamar relativamente nuevo, que es el enfoque mixto, porque autores, metodólogos vieron la necesidad de hacer investigaciones de manera conjunta, pero Hernández, Fernández y Batista lo denominó complementario. ¿Por qué lo denominó complementario? Ya les voy a decir, pero más adelante vamos a ver un ejemplo gráfico. Cuando nació primeramente el enfoque mixto, era para hacer una investigación con dos enfoques juntos, pero existían, por ejemplo, 4 objetivos específicos, donde se utilizaban 2 para ser medidos, ser medibles para el enfoque cuantitativo y 2 para el enfoque cualitativo. Pero en ningún momento, cuando estábamos haciendo el estudio, cuando llegamos al análisis, ellos se engranaban, en ningún momento se hacían. Por eso es que Hernández, Fernández y Batista le dio este nombre, este apellido de la complementariedad, porque se deben hacer las investigaciones de enfoque mixto de manera simultánea. Cada objetivo se debe medir y se debe cualificar, se debe medir, se debe cualificar, se debe medir, se debe cualificar, y por eso se llama complementariedad, porque se encuentran, se conectan y se hace la complementariedad entre lo que dicen los números y lo que establece lo que son la descripción de los significados de experiencias y vivencias. Ahora sí, con esto vamos ahora a ver algunas estructuras como ejemplo de trabajos de investigación de orden cuantitativo y de orden cualitativo. Esto yo creo que es la que ustedes más conocen porque las investigaciones cuantitativas, su estructura de desarrollo nunca cambia, prácticamente siempre va a estar conformada por los mismos elementos. En cualquier universidad, siempre va a estar conformado por los mismos elementos. Todo se va a llamar capítulo. El capítulo 1 se va a llamar el problema, eso no va a cambiar. El capítulo 2, marco teórico, marco metodológico, análisis de los resultados, resultados de la investigación. Bien, y todos inician con el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, general específicos, justificación y delimitación. Dentro de lo que es el problema, encontramos primeramente el planteamiento del problema. Como ya todos sabemos, el planteamiento del problema se debe describir, se debe desarrollar trabajando desde lo macro, lo meso y lo micro. Para describir cada uno de esos niveles, debemos
investigar, indagar fuentes de información en primera instancia en lo macro a nivel internacional, consultando, por ejemplo, organizaciones mundiales, institutos de investigación mundial, algunos trabajos de investigación a nivel mundial, y de esa manera es lo mismo para el meso y el micro, pero a nivel de Latinoamérica, donde también consultamos organizaciones latinoamericanas, trabajos de investigación a nivel de Latinoamérica, institutos de investigación a través de Latinoamérica, artículos, ensayos publicados en revistas internacionales para el macro, Latinoamérica para el meso, y si vamos al específico, hay universidades donde esto sí varía un poco. Hay universidades que le exigen describir el problema desde lo estatal, lo regional y lo local. Pero hay universidades, y así lo aprueban, que desde lo local ya es prácticamente suficiente para la parte micro del problema. El micro local implica entonces describir el problema en el contexto específico objeto de estudio. Muchas veces hay investigadores que describen esos objetos de estudio de una manera subjetiva en el sentido de que están reseñando única y exclusivamente lo que, por ejemplo, yo como investigador observé. Entonces, lo que yo pude percibir, pero no estoy probando ni estoy comprobando que lo que yo observé está sucediendo en esa realidad tal cual. Entonces, los investigadores cuantitativos también pueden aplicar un instrumento para en esa escuela específicamente con otros informantes clave, eso es válido, que te den información a ti de cómo se está comportando la variable, las dimensiones y los indicadores. ¿Ok? ¿Por qué hago mención a la variable, dimensión, indicadores? Porque en el planteamiento del problema también debe estar planteado todo el problema considerando la variable, las dimensiones y los indicadores. ¿Ok? El planteamiento del problema no solamente está orientado a la variable, sino también a plasmar las dimensiones y los indicadores. Tres elementos que deben estar inmersos en todo momento, en el momento que inicio hasta que termino la investigación. No es que eso solamente se da en el capítulo número 2 para desarrollar la teoría, no. Tanto la variable, las dimensiones y los indicadores deben encontrarse en el planteamiento del problema, en la formulación, en los objetivos, en las teorías y en la parte de los resultados de los análisis. Cuando hablamos de la formulación del problema, hay universidades que solamente con la formulación ya tienen, que es la pregunta macro. Es la pregunta que deviene del título de investigación. Si el título de investigación es Estrategias didácticas y aprendizaje significativo en estudiantes universitarios de la carrera tal, la pregunta o formulación del problema es el mismo título dándole el sentido de interrogante. ¿Cuáles son o cuáles serían las estrategias didácticas para el desarrollo del aprendizaje significativo en estudiantes universitarios de la carrera tal? Sencillito. El título es un elemento que va a permitir, más adelante vemos ejemplos prácticos, que va a permitir construir la pregunta y por tanto establecer también lo que son los objetivos. En cuanto al objetivo de investigación general como específico, el general es un objetivo que también se construye utilizando el título. Entonces, si aquí le dije cuáles serían las estrategias, yo en el objetivo lo traigo igual, le quito la interrogante, el elemento interrogante, y puedo utilizar un verbo, que prácticamente acá se utilizan verbos infinitivos. Los verbos infinitivos son todas aquellas palabras que terminan en ar, er, ir, or, ur, como por ejemplo analizar, formular, proponer, diseñar, establecer, determinar, describir, son palabras que están terminadas en infinitivo. Y en el objetivo general debemos colocar ese verbo con mayor alcance y profundidad que los del objetivo específico. Porque el objetivo general, así como se dice, es el objetivo macro, es lo que se va a consolidar a través de los diferentes objetivos específicos. Los objetivos específicos entonces son el paso a paso de orden sistemático que va a permitir consolidar ese objetivo general. Entonces, si en el objetivo general coloqué analizar,
En el objetivo específico son verbos que tengan menor alcance que el analizar, que pueden ser, por ejemplo, identificar, describir, caracterizar, establecer, creo que no dije determinar. De eso es solo lo que debemos hacer. Bien, en la justificación es una parte que se hace a nivel de tres aspectos principales, que es justificación a nivel teórico, conceptual, a nivel práctico, a nivel social y a nivel metodológico. Hay otras universidades que le colocan lo pedagógico, lo legal, pero las más frecuentes son metodológico, teórico y práctico. En la delimitación es delimitación teórica, delimitación temporal y delimitación espacial. La delimitación teórica solamente colocamos o plasmamos los autores principales que nosotros estamos utilizando para definir la variable, las dimensiones e indicadores de cada variable, de cada dimensión y de cada indicador. Si tenemos dos variables, se colocan para la variable 1, se fundamenta en fulano, fulano y fulano, así como las dimensiones e indicadores. Para la variable 2, se fundamenta en fulano, fulano y fulano, así como para sus dimensiones e indicadores. Para la delimitación espacial, es describir el espacio, el contexto, la zona geográfica donde se ubica el objeto de estudio, pero se acostumbra a colocar todo completo, país, estado, municipio o departamento si hablamos de Colombia y de otros países, la parroquia, la comunidad, todo de lo macro hasta lo micro. Toda la descripción, la dirección geográfica de lo macro hasta lo micro. Y la delimitación temporal es donde se expone o se expresa el tiempo que me voy a llevar en desarrollar mi investigación, desde que inicio el capítulo 1 hasta que culmino mi trabajo de investigación para ser socializado o difundido. En el marco teórico, encontramos primero los antecedentes de la investigación, que los antecedentes de la investigación, aunque hay gente que pareciese que los quisiera ver como muy complejos, si nosotros nos podemos estudiar que el antecedente lleva el autor, el año, el título de la investigación, el lugar donde se hizo la investigación, el objetivo general de esa investigación, los basamentos teóricos, la metodología, incluyendo población, muestra, técnicas, instrumentos, eh, el resultado y las conclusiones. ¿Y dónde nosotros encontramos eso mayormente? En cada resumen de una investigación que ya fue publicada, ya fue aprobada, ya fue socializada. Entonces, a veces hay quienes se buscan lo que ya dije en el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4. Pero si está el resumen, eso nos ahorra tiempo. Ahora, hay investigaciones porque me he dado cuenta que a pesar de que es una estructura que estamos observando, que es una estructura universal, hay universidades donde he visto investigaciones cuando estoy tratando de buscar antecedentes que no tienen el resumen elaborado, ni siquiera el extra. Entonces ahí ustedes sí tienen que irse a ver el fondo de cada capítulo para poder extraer el autor, año, título, lugar, metodología, objetivo. Ese implica un poco de mayor esfuerzo para desarrollar el antecedente. Esos antecedentes deben no pasar con más de 5 años de antigüedad. Tenemos que contar cuando vamos a defender. Si nosotros estamos entrando en el 2025 y nos vamos a graduar, por ejemplo, en el 2030, ahí está fácil. De aquí, del 2025 para allá. No podemos tener del 2025 para abajo, a menos que de una revisión tan exhaustiva y que la investigación no sea tan que no se haya investigado tanto, que no haya tantas fuentes de resultados de esas investigaciones y las que están son antiguas, se deben colocar, pero siempre con un elemento justificador del por qué ese antecedente en ese año. ¿Por qué se dicen que deben tener 5 años de vigencia? Porque cada antecedente debajo de él, perdón, se debe plasmar cuál es el aporte teórico, metodológico, práctico que tiene ese antecedente a su investigación. Es decir, ese antecedente, nosotros de allí extraemos alguna información que permita fundamentar la dimensión de la variable tal, que permita obtener elementos metodológicos para el diseño del instrumento, por ejemplo. ¿Okay? Los referentes teóricos ya sabemos que se deben trabajar
iniciando por la variable, por las dimensiones y por los indicadores. Variable 1 primero con dimensiones e indicadores y luego variable 2 con dimensiones e indicadores. Y allí, si ustedes observan, en el capítulo número 2 hay algo que hace falta que no se colocó. No sé si ustedes se dan cuenta. Y el sistema de variables se debe hacer entre la definición conceptual y operacional. ¿Qué es una definición conceptual? El autor que nosotros colocamos en la delimitación teórica que fundamenta la variable X es el autor que vamos a tomar con su concepto para plasmarlo en definición conceptual. Y definición operacional es simplemente decir de qué manera se va a medir o se va a operacionalizar esa variable, que son a través de las dimensiones y a través de los indicadores que ya están establecidos en nuestro cuadro operacional de la variable. En la metodología no hay mucho que explicar porque ya saben, el enfoque, si en este caso ya sabemos que es cuantitativo, el paradigma es positivista, el tipo, muchas de las investigaciones, mayormente en la cantidad que he revisado, son investigaciones de tipo descriptivas más que todo, transaccional. Pocas son longitudinales, ya les digo cuál es la diferencia. Y en el diseño están casi todas, no experimental, de campo. Las investigaciones transaccional son aquellas investigaciones que se hacen en un momento determinado. Se hizo, se terminó, ya, hasta ahí cerró el ciclo. Pero las investigaciones longitudinales tienen un periodo de investigación, de aplicación de instrumentos, de pruebas y todo. Ese longitudinal tiene que ver, ejemplo, una investigación de las actividades que nosotros hemos hecho en sesiones anteriores, ejemplo de que cuáles son las dificultades que se vienen presentando en los estudiantes de Seminario de Investigación 1 en varios semestres. Eso es una investigación longitudinal, porque tiene tiempos para realizar su investigación. En el semestre del semestre 1, del periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, sí que puedo tener 2 años. Entonces, semestre, 4 veces, semestre diferente, 1, 2, 3, 4 grupos diferentes. Y el capítulo 4, que tiene que ver con los resultados de la investigación, el análisis de las tablas, de los gráficos, y luego van con todo lo que ven ahí. Esto es una estructura para una investigación de pregrado y de especialidad. Si es para maestría y doctorado, debe llevar obligatoriamente un quinto capítulo, donde en maestría construimos la propuesta, básicamente. Esa propuesta puede ser unos lineamientos, pueden ser unos programas de formación, pueden ser unos planes de acción, unas orientaciones estratégicas. Y en el doctorado es, como decir, fundamental desde diferentes concepciones esta propuesta que está en la maestría. Si yo hice aquí un plan de acción, ahora lo vamos a fundamentar allá desde el punto de vista filosófico, porque es un doctorado, de utilizar las corrientes que el doctorado implica. Ese plan de acción se debe fundamentar ahora desde el punto de vista filosófico, quizás axiológico, porque implica el estudio de valores. Podemos tomar también lo pragmático, lo sociológico, lo pedagógico, lo político, si es una variable que tenga que ver con el enfoque político. Eso es la diferencia entre el quinto capítulo de una maestría y el quinto capítulo de un estudio doctoral. Por otro lado, esta es una estructura, esta la tutorié yo ya hace ratito en la universidad de trabajo, de un profesor que trabajaba en primaria, era supervisor, y trabajó con lo que tenía que ver la transformación curricular, que en ese momento estaba de boga, las mesas de trabajo y todo eso que estableció el ministro o el ministerio. Y como él era supervisor, estaba muy adentrado a ese tema. Entonces, esta es la fase. Ustedes dirán, aquí si ustedes pueden ver alguna diferencia, algún cambio entre la estructura que ustedes conocen con la que con la que le estoy plasmando, la estoy mostrando. ¿Por qué? Porque las investigaciones cualitativas, indistintamente el enfoque y el paradigma, ellas diferencian a través del autor que yo utilice para mi diseño, mi ruta de investigación. Y en investigación-acción, yo les he comentado que existen varios autores que han escrito de ella. Está Helio, está Kakemi, McTaggart, está McTaggart, Kemi también. Entonces, en esta parte utilizó Helio. Y en Helio lo habla o lo denomina como fases. Y tiene la fase número 1, que es el diagnóstico, la fase número 2. Fíjense la diferencia que hay dentro de esta, tanto con la cualitativa fenomenológica, interpretativa, mejor dicho, para no hablarlas todas, con la cuantitativa, que en la fase 2 hay algún elemento de lo que son los basamentos epistemológicos.
Mientras que en las otras estructuras, todo lo que corresponde a la metodología va en la fase 3. Pero aquí hay un elemento que se integra en la fase metodológica, porque así lo definieron los autores y se debe respetar. Entonces, fíjense que allí en su momento tenía que trabajarse con una matriz FODA. La matriz FODA es lo que podríamos conocer, donde podemos extraer en cierto otro lado, podemos trabajar con FODA o lo que se conoce como la estrategia japonesa Ichikawa de la espina de pescado, comúnmente llamada, o la estrategia de causa y efecto, donde se exponen causas y efectos. Aquí se colocan lo que ya ustedes saben: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En el 2, fíjense, tenemos la parte de la metodología en cuanto a paradigma y el método, bases conceptuales, fase 3, que es la metodología, como ya hemos venido trabajando, la fase 4, que es aquí sí se diferencia bastante en la estructura, porque aquí no hay ni números, ni interpretación de significados, ni símbolos, ni de elementos culturales, ni nada. Aquí el análisis se hace a través de un proceso de sistematización de experiencias mediante las evidencias gráficas que se pudieron haber obtenido a través de la aplicación de cada acción. La acción, por ejemplo, un taller de sensibilización, que es el primer paso que se sugiere mucho en las investigaciones IAP. Esa sensibilización es para que tú puedas ganar a esa población. Porque una investigación-acción, si tú la vas a hacer en un contexto donde nadie está presto a ayudarte, donde nadie está presto a colaborarte, nunca vas a poder hacer una IAP. Porque la IAP no la puedes hacer tú sola. La IAP se hace con todos los involucrados en esa investigación, en esa institución. Porque un taller de formación, es decir, un plan de acción para que genere cambios significativos y reales a ese contexto, debe estar la mayoría de esos sujetos, de esos actores sociales, de esos informantes claves. Si hay 30 en esa institución y en el plan de acción yo estoy considerando 5, la IAP se cae. Porque con 5 que yo forme, no estoy generando el cambio y la transformación y la mejora en esa realidad, en ese contexto. Entonces aquí sí es muy importante considerar el valor numérico de quienes van a integrar esos informantes clave. Y el 5, ese momento obvio, eso no va ahí. El 5 es lo que él llegó a hacer, que era un modelo de estrategias para el desarrollo de la calidad educativa de los docentes de la perspectiva epistemológica de la transformación curricular en el nivel de educación primaria. ¿Okay? Era un trabajo doctoral. Ese modelo se hizo de manera cíclica, pero no era un modelo representado únicamente de la parte esquemática, sino que ese modelo tenía aspectos epistemológicos, filosóficos y pedagógicos que estaban fundamentados en una teoría que se construyó según lo que el compañero, el doctorante, tenía como visión para el ser y el hacer en ese nivel educativo desde una transformación curricular para que la calidad educativa tenga incidencia verdadera en ese contexto. Bien, ahora tenemos una estructura de investigación cualitativa en el método fenomenológico. Ustedes dirán, profe, pero es que hay ahí también diferencias. Sí, esta estructura tampoco se van a aparecer en ningún momento. Ni siquiera en participantes del mismo semestre se parecen las estructuras, porque la investigación cualitativa, a pesar de que también hay perspectivas de diferentes autores metodólogos que plantean estructuras específicas para un enfoque de investigación y un método, tienen elementos que convergen, pero otros elementos que no convergen, es decir, que en ningún momento se encuentran de manera directa. Y por eso que van a haber algunas palabras que ustedes no han visto en otra estructura. Esta estructura es la que utilicé yo para mi trabajo de maestría, por eso es que ven 4 momentos nada más. El momento 1, el 2, el 3 y el 4. Y en cierta parte, el investigador, el autor, puede modificar algunas palabras, algunos términos, atendiendo siempre a las necesidades e intereses que tenga él de investigar o de la investigación. Fíjense que el momento 1 le di el nombre de aproximación a la realidad, mientras que hay otras que se llaman descripción del fenómeno, mientras que hay otras que le llaman acercamiento, dicen acercamiento al fenómeno, descripción sociohistórica del fenómeno. O sea, el nombre va a depender mucho también del investigador, de esa necesidad o de ese interés que tenga sobre lo que va a plantear en la investigación. Interrogantes, propósitos,
Así igualmente general y específico, lo único que se utilizan verbos diferentes, verbos que no son medibles, como por ejemplo el analizar, el interpretar, el comprender, el develar, el categorizar, son verbos que se utilizan en este tipo de investigación. Porque en la investigación acción participativa, se me olvidó y me disculpan, se utilizan verbos aplicativos, como por ejemplo desarrollar, implementar, elaborar, aplicar, verbos que impliquen la transformación, el cambio, la acción. Y aquí verbos cualitativos, no medibles, que no impliquen tampoco la aplicación, como interpretar, analizar, comprender, develar, hasta el mismo describir, es un verbo de investigación fenomenológica, porque así como Husserl, uno de los padres de la fenomenología, lo establece, la fenomenología es la descripción de significados propios de la vivencia y experiencia de esos informantes clave. Entonces, si él dice que es la descripción, el verbo describir es tanto para cuantitativo como para cualitativo. Y ahí tenemos la estructura 2, la estructura 3 y el 4. Y este es el diseño, la ruta que yo consideré para mi trabajo doctoral. Sí sé que no se ve bien, me disculpan, pero es por la forma como pude hacer el capture y como la amplié un poquito, se distorsionó un poco la imagen. Pero cuando ya ustedes le envíen el material, lo van a ver mucho mejor. ¿Ok? Entonces, fíjense que la ruta, las investigaciones cualitativas también nos permite mucho el gráfico, el diseño o la representación o el esquema mental de la información que en ella se plasma y que muchas veces nos facilita a nosotros lo que vamos a montar en el diseño del recurso digital. Entonces, fíjense, descripción social de la realidad. A pesar que las dos fueron fenomenológicas, en maestría le coloqué aproximación de la realidad y en el doctorado le escribo descripción social de la realidad. Y ahí tenés lo que involucra el momento uno, el momento 2. En el estado del arte es muy diferente a los antecedentes a la investigación, porque en el estado del arte, a pesar de que también se consultan trabajos ya aprobados, ya publicados, no se hace igualito el autor, el título, el lugar, no, sino que en el estado del arte, como lo plantean, es hacer un proceso descriptivo de la evolución o trascendencia de esa categoría, es decir, cuáles han sido los avances que a través de los estudios del tiempo y de los años va teniendo, por ejemplo, la categoría estrategia docente. Entonces, por ejemplo, cuáles han sido las mejoras, los cambios, las transformaciones, las evoluciones, los progresos, los avances que va teniendo esta. Por ejemplo, en el año 2005, se me ocurre, la investigación realizada por fulano de tal, titulada tal, en los resultados obtenidos, pudo determinar que se dio tal porcentaje de resultado, tal, en cuanto a la aplicación de esto. Y así es que se viene haciendo, no igual como se hacen los antecedentes. La parte número 3, la 4 y la 5 que fue la generación de la teoría, donde yo establecí los postulados fundamentados prácticamente primero por una teoría o fundamentos teóricos, conceptuales, y luego se generaron los postulados desde una orientación metódica, una orientación filosófica y una orientación pedagógica. Ahora bien, los contextos universitarios, una visión integrada entre docencia e investigación, parte de primeramente lo que aquí se establece. Uno, cambios curriculares que se centran en el repensar, el reflexionar, el autoevaluarse como organización inteligente y generadora de conocimiento. Seguido, la formación e investigación conforma el pilar fundamental de todo proceso evolutivo en el accionar como institución formadora de formadores. Esto que está acá, con las competencias que ustedes tienen y con los conocimientos que están adquiriendo, humildemente lo digo, pueden desde ya proponer, diseñar una formación, una capacitación, investigación para su universidad, para su colegio, para su instituto, considerando aspectos que ya les estoy diciendo que son dificultades y que hay que trabajar y que hay que mejorar. Y que si no las tienen claras, ustedes entonces a través de la observación y con una reunión, una mesa de trabajo o conversaciones informales, pueden ir registrando y la observación obviamente, registrando las dificultades que mayor incidencia tienen en su contexto. Y a partir de allí diseñar propuestas de capacitación en su propia universidad.
Porque todo aprendizaje, todo conocimiento, toda formación y capacitación también nos da lugar a diseñar y a crear proyectos de investigación, proyectos de capacitación, de formación, entre otros. Por tercer punto, que se permita entonces al cerebro activar el proceso de sinapsis con la finalidad de que pueda comprender su función como fuente generadora de señales para el funcionamiento humano como acción favorable para el aprendizaje. Un ejemplo hipotético, eso de sinapsis. El bombillo, la lámpara, no va a encender si el toma corriente, el switcher, el apagador, no conecta el cable, si no cierra el circuito uniendo los dos cables de entrada y salida, el bombillo no enciende. Y el cerebro prácticamente, ¿por qué estoy utilizando ese ejemplo hipotético? Porque el bombillo da luz y la luz es el conocimiento. Entonces, si nosotros hacemos que el estudiante pueda que conecte sus neuronas, eso es sinapsis, entonces la información está siendo procesada. Mientras las neuronas no tengan sinapsis, no se conecten, no hay procesamiento de la información. Y si no hay procesamiento de la información, no hay aprendizaje. Entonces, si nosotros logramos que el estudiante pueda conectar sus neuronas, hagan sinapsis, mejor va a ser el aprendizaje, más productivo, más fácil y se va a comprender mucho mejor. Esa sinapsis se da entre la conexión de la dendrita y los axomas, entre una y la otra neurona. Bien. Y por último, es indispensable crear nuevos paradigmas científicos que contribuyan a la construcción de trabajos de investigación como una actividad productiva, inédita y amena, lo que muchos tutores están limitando, lo inédito, lo ameno y lo productivo. Porque si te impongo y siempre te digo, esto no va, esto no sirve, esto cambia esto, esto y lo otro, están quitando lo inédito porque no lo estoy haciendo prácticamente yo, lo está haciendo el otro, porque me están cambiando mi discurso. Una cosa es mejorar tu idea y otra es cambiar tu discurso. Y amena tampoco se está dando porque ya sabemos lo por qué. Ahora vamos a entrar un poquito también en la parte práctica de algunas consideraciones o concepciones que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un proyecto de investigación. Debemos entender que una investigación en todo momento está conectada entre tres elementos básicos. Para cuantitativo y cualitativo va a ser lo mismo, pero lo que cambia es el nombre. Bien. El primero es variable más dimensión más indicadores, me va a permitir a mí crear mi fundamentación teórica, es decir, elaborar mi capítulo número 2. Pero a su vez, como lo dije ahorita, tanto la variable como la dimensión y los indicadores deben estar en el planteamiento del problema. Porque si la variable, indicadores y dimensiones no están en el planteamiento del problema, entonces los objetivos, tanto general como específico, no responden a darle solución a ese problema. Ejemplo, la investigación tiene que ver con la variable estrategia docente. Las dimensiones de la estrategia docente son clasificación de la estrategia docente y metodologías de estrategia docente, se me ocurre. Entonces, si en el planteamiento del problema yo no estoy describiendo cuáles son los aspectos negativos o las dificultades o irregularidades que se presentan en la clasificación de las diferentes estrategias docentes, no puede estar eso en objetivo, porque si los objetivos van a dar solución al problema. Entonces, todo lo que esté en el problema debe estar en los objetivos, en las preguntas y en el capítulo número 2 y el cuadro operacional. Así lo mismo sucede con el enfoque cualitativo, pero en vez de hablar de variables, dimensión y indicadores, hablamos de categorías, subcategorías e unidades de análisis. Entonces habla una correlación. A pesar de que tiene términos diferentes, todos se ubican en el mismo espacio, en el mismo capítulo, en el mismo momento. Primero, ¿por qué lo ven los dos? Es porque estoy hablando de manera integrada entre el cualitativo y el cuantitativo. En uno decimos problema y en otro hablamos de situación, de fenómeno, de realidad, indistintamente el nombre. En el segundo hablamos de interrogantes y de formulación del problema. Prácticamente lo mismo, se formula igualito con signos de interrogación, diciendo cuáles serían, de qué manera, en qué sentido, cómo se podría diagnosticar, cómo se podría identificar, se van a formular tal cual. En la parte 3 son objetivos y propósitos. En uno hablamos de objetivos porque son los que se pueden medir, los que pueden pues, cuantificarse y los que se pueden representar en números, mientras que los propósitos son cualificables y no permiten la medición, sino la cualificación.
En la siguiente parte es la construcción de la teoría. Es igual para todos. Vamos a hablar de una construcción teórica, que en uno hablamos de basamentos conceptuales, basamentos teóricos, basamentos legales. En otro no hablamos como tal de basamentos, sino de fundamentos, secciones teóricas. El nombre va a depender mucho de la interés y necesidad del autor. Siguiente, la redacción de ítems o interrogantes. Ahí sí digo una O, porque es diferente un ítems a una interrogante. Los ítems son para investigaciones cuantitativas y se redactan sin el signo de interrogación. Por ejemplo, ¿aplica usted estrategias docentes para el aprendizaje del pensamiento matemático? Así, no va el signo de interrogación. ¿Aplica usted tal cosa? Más nada. Mientras que en las investigaciones cualitativas si lleva la interrogante y sería ¿de qué manera usted aplica estrategias docentes para el aprendizaje del pensamiento matemático? Por eso es que coloqué o interrogantes porque es diferente uno del otro. Luego los resultados igualitos para todos lados. Y conclusiones hablamos en cuantitativo y reflexiones finales hablamos en lo cualitativo. Ahora sí hay un ejemplo visible y práctico de lo que es una matriz categorial y un cuadro operacional de la variable. El cuadro operacional de la variable, así como la estructura de que conforman cada capítulo, aquí tampoco cambia. ¿En qué sentido? Que debe tener objetivo, variable, dimensión, indicadores. Hay universidades que exigen que ese cuadro de variables sea más ancho, atendiendo, y en mi caso yo digo, ¿para qué si eso está en otro lado de la investigación? Ya voy a decir qué cosa. Primeramente el espacio, la hoja digital, para llenar tanta información como piden otras universidades, lo que ya voy a decir, vamos a tener que hacer todo lo que está en ese cuadro número 8, la letra más chiquita de Word. Entonces va a ser difícil para leer. Por ejemplo, ¿qué piden en otras universidades? Que antes de la variable esté la definición conceptual de cada variable. Una celda donde hay que colocar la definición. Fíjense si una definición de un autor que la hace extensa o larga ocupa bastante espacio. Entonces, si ya en el capítulo 1 está los autores de la delimitación teórica conceptual y en el capítulo número 2 está el sistema de variables donde existe definición conceptual, para que la voy a volver a colocar en el cuadro de variables. Si el sistema de variables está seguido al cuadro de variables. Entonces, si está ya, para que volverlo a colocar. Es como redundar nuevamente. De allí la dimensión, los indicadores y los ítems. Y hay quienes al lado de ítem colocan la columna para colocar los instrumentos que van a utilizarse para medir cada objetivo. Pero los instrumentos, porque yo he visto investigaciones cuantitativas donde dicen aquí lista de cotejo, guía de observación y cuestionario. Pero cuando nos vamos al capítulo número 3, donde dice instrumento de investigación, nada más reseñaron el cuestionario. Entonces, ¿qué hace aquello allá en el cuadro de variables cuando aquí estoy plasmando uno? Y cuando los resultados, veo que solamente se analizaron los resultados que se extrajeron del cuestionario como instrumento. Entonces, no entiendo para qué colocaron allá lista de cotejo y no sé qué más, y solamente están enfocados en los resultados que emergen de la aplicación del cuestionario. Por allí. Ahora, hay un ejemplo que yo siempre trabajo fácil para la gente. ¿De dónde viene el objetivo general? Del título de investigación. Fue el que hice al principio. Si el título es Estrategia Docente y Aprendizaje Significativo, el objetivo es lo mismo con un verbo delante. Analizar las estrategias docentes o establecer la relación entre la estrategia docente y el aprendizaje significativo en tal cosa. Ese es mi objetivo general. El objetivo específico es de dónde sale, porque del objetivo específico, mejor dicho, el objetivo específico se construye o se formula a través de las dimensiones. ¿En qué sentido? Hay algo que yo he denominado la deconstrucción teórica. ¿Qué es la deconstrucción teórica? Es descomponer la variable en sus partes. Y descomponer la variable en sus partes es a través de la revisión
bibliográfica y documental de aspectos teóricos conceptuales que conforman la variable estrategias docentes. ¿Qué son los aspectos teóricos conceptuales que conforman la variable estrategia docente? Ejemplo, tipos de estrategia docente, clasificación de estrategia docente, características de estrategia docente, metodologías de estrategia docente, por ejemplo. Entonces, lo que acabo de nombrar son las dimensiones. Tipos, clasificación, metodología y características representan las dimensiones. Esa es la decomposición de la variable en sus partes. Y las diferentes dimensiones dan lugar a tus indicadores. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Ejemplo. Voy a tomar en cuenta una sola dimensión como ejemplo. Primera dimensión es los tipos de estrategias docentes. Bien, cuando estoy hablando los tipos, entonces, los diferentes tipos de estrategias docentes son tus indicadores. Ejemplo práctico. Me voy a tomar en cuenta lo que dice Díaz Barriga. Díaz Barriga dice que los tipos de estrategias docentes son preinstruccional, coinstruccional y poinstruccional. Estos tres, que son los diferentes tipos, son los indicadores. Necesito, por favor, que en el chat me escriban si me están siguiendo la idea, si me están entendiendo, si me estoy explicando de manera significativa y correcta, porque no quiero llegar al final y tener las dudas e inquietudes todas aglomeradas. Hay que corregir los errores o las inquietudes o las dudas antes de. Bien, perfecto. Me alegra saberlo entonces. Bien, entonces ya sabemos que del título emerge el objetivo general. Y del objetivo general o del título es donde extraemos la variable. Yo siempre le digo al tesista, al participante, que la variable es tu foco de investigación. Es decir, lo que tú quieres conocer. Por eso es que dice que se le pide primero la idea, luego idea el tema y después al final de último se construye el título de la investigación. Pero si yo quiero investigar sobre estrategia y aprendizaje, ese es tu foco, eso es lo que tú quieres conocer, entonces ellas representan tu variable. Gracias, Héctor. Eso representa tu variable, lo que es el foco de tu investigación, lo que tú quieres conocer. La dimensión, ya les dije que surge de la deconstrucción teórica o de la descomposición de la variable en sus partes. ¿Y cómo la descompongo o deconstruyo teóricamente esa variable? Haciendo una revisión bibliográfica documental de qué es lo que conforma esa variable. Y los indicadores emergen de esa dimensión. Si tenemos la dimensión tipos de estrategia, los diferentes tipos de estrategia son los indicadores. Por eso es que no podemos decirle a un estudiante que formule así de lleno y de primera instancia los objetivos. Si no conoce muy bien una dimensión o indicador, porque muchos estudiantes, y me ha pasado porque lo he visto, formulan objetivos creyendo lo que ellos consideran que van a buscar, que van a investigar. Por ejemplo, vamos a tomar hipotéticamente tipos de estrategia docente, pero cuando ellos se van a la revisión y ya hicieron el problema, no hay ninguna teoría de tipos de estrategia, por ejemplo, sino de metodologías. Entonces hay que borrar, hay que mejorar, reformular lo que ya hicimos por no hacer de primera entrada la revisión documental bibliográfica. Es como hacer una hemeroteca de trabajos de investigaciones, libros, artículos, ensayos, tesis, trabajo especial de grado, trabajo de grado, sobre nuestras variables. No se puede hacer nada, nada, nada sin antes tener la idea o el tema y la revisión bibliográfica, como la hemeroteca de todos esos trabajos que a mí me van a permitir conocer qué hay dentro de cada uno de ellas. Y ahora la matriz categorial. Aquí sí va a haber diferencia entre la que pueda hacer yo, la que puedan hacer ustedes, la que puedan hacer en Argentina, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en El Salvador, porque la matriz categorial no es camisa de fuerza como lo es el cuadro operacional de la variable. Y esta matriz que está ahí no es una matriz que nació solita en mi cabeza, en mi cerebro, sino que como yo estaba acostumbrado a hacer investigaciones cuantitativas y luego me traslado a la investigación cualitativa, matriz categorial. ¿Qué es eso? Decía yo.
tuve que revisar trabajos de investigaciones, entrar en la web, ver ejemplos, gráficos y todo eso. Y de todas las que existían que yo había visto, tomé esto y diseñé esas dos que están allí. La primera de la maestría y la segunda la del doctorado. Fíjense que están los propósitos tal cual como está allá, igual que el propósito general y los específicos. Las categorías, las subcategorías y unidades de análisis. Como era de la maestría, la dejé así, tal cual, sencilla. En el doctorado le incluí otros aspectos. El fenómeno, es decir, ahí voy a colocar de manera descriptiva, resumida y sistemática el fenómeno, el comportamiento del fenómeno, las dificultades limitantes que yo había colocado en mi descripción del fenómeno como tal, de mi momento uno. Entonces ahí se hizo de manera local, de manera específica en el contexto objeto de estudio. Luego los propósitos, que ya los conocemos, las interrogantes que dieron lugar a esos propósitos, las categorías de donde emergieron esos propósitos e interrogantes, las subcategorías y las unidades de análisis. Fíjense que no hay tanta diferencia, pero sí marca mayor elemento que requiere un nivel de profundidad más complejo por los niveles de estudio. Entonces, así como la dimensión emerge de la variable, la subcategoría emerge de la categoría y las unidades de análisis emergen de la subcategoría. ¿De qué manera? Igualito, de construcción teórica de la variable o de la categoría, bien, o lo que es lo mismo, la descomposición de la variable o categoría en sus partes. Y eso da lugar a dimensión o subcategoría y a su vez a los indicadores o unidades de análisis. Esto es lo que yo le estaba comentando cuando tuve la lámina de lo que son los enfoques y paradigmas de investigación, de que uno es cuantitativo, que establece números, estadísticas y donde se introducen ciertos datos para que nos den a nosotros entonces en el primero los gráficos y las tablas o la tabulación, los resultados tabulados, y en lo cualitativo tenemos entonces la red semántica, que es la que ven allí, y la nube de palabras que quien ha trabajado con este software y quien ha trabajado con Mentimeter y vimos la actividad de entrada de la sesión 1, esa se vio allí. Esa es una nube de palabras. ¿Qué vamos a hacer nosotros, por ejemplo, de manera somera? Porque no es un elemento que traje para trabajar, porque ya esto es más técnico, más metódico en la metodología de la investigación. Y requiere prácticamente bastantes clases, porque tiene bastantes herramientas que hay que manejar muy bien para que el otro la pueda comprender. Y la corporación tiene un profesor que maneja bastante los software. Entonces, aquí prácticamente funciona como una hoja de Excel también. En esa hoja de Excel nosotros tenemos que introducir nuestras variables, nuestras categorías y todo eso. Si estamos estudiando edades, géneros, notas, lo que nosotros vamos a estudiar, se coloca el tipo de esa variable, la anchura que va a representar los espacios, la etiqueta, bueno, todo lo que aquí nos está exigiendo a nosotros, una variable si es ordinal, si es escala, si es nominal, todo eso. Y por otro lado, también se le dice qué tipo de gráfico vamos a utilizar, qué forma lo queremos, bueno, todo eso que representa ahí arriba y al final le establece a ustedes los gráficos que ya conocemos, histogramas o diagramas de barras y las tablas frecuenciales. El Atractiv es el software de análisis de datos cualitativos, donde en primera instancia nos da la red semántica, que es esta que ven acá, que aparece una tela de araña. La red semántica está hecha tal cual porque representa las conexiones, las similitudes, las convergencias entre las categorías, las subcategorías y las categorías emergentes. ¿Qué es una categoría emergente? Las que surgen propiamente de la entrevista, de las respuestas de cada entrevistado, que son, por eso se llama emergentes, porque esas no estaban determinadas ni en la teoría ni en la metodología, sino que surgieron porque son consideraciones importantes según el entrevistado para resolver el problema o el fenómeno que se está conociendo. Y por otro lado, también nos da a nosotros esta nube de palabras. Esta nube de palabras, cuando ustedes ven que hay una palabra más amplia, así como se lo expliqué en la primera sesión, y una más que otra, es porque dentro de las respuestas fue la palabra que mayor repetición o que mayor incidencia o que mayor, vamos a decir, convergencia tuvo entre todos y cada uno de los entrevistados.
Y así, de cierta manera, la que se va alejando más y la que se va más fue la que menos consideración tuvo en cuanto a todos los entrevistados. Y esto es lo que va a permitir a nosotros poder interpretar, poder analizar, para hacer nuestro capítulo, nuestro momento número 4. Ahora voy a trabajar con algo que me llama mucho la atención y que la experiencia me lo ha permitido. Esto está enfocado al docente, porque fíjense, dice, formo o instruyo. El docente que impone estructuras mentales, discursos, teorías, ideas, se queda en el instruyo. Pero aquel docente que guía, que acompaña, que orienta, se queda en el formo, porque es un docente de corazón, un docente de vocación. Ahora, por eso es que se llama perspectiva de la tutoría. El tutor forma o instruye. Hay de los dos. El que instruye, lamentablemente, está desfasado de la realidad. Y el que forma es un docente que sí conoce la realidad, que está muy contextualizado y que conoce en realidad de lo que son los enfoques de la investigación, lo que implica la tutoría. Entonces, para ustedes, según la imagen que estamos viendo allí, ¿cómo represento yo? Porque así lo represento, la investigación cuantitativa y la cualitativa. Fíjense, la cuantitativa es una, según la imagen que está allí, ustedes me dirán cómo la estoy representando. Y en la cualitativa, fíjense, no digo es una, sino es. Entonces, según ustedes, ¿cómo represento, según lo que allí ven, cada enfoque? Investigación cuantitativa es una qué cosa. Y cualitativa es qué. Según la imagen, ustedes me dirán, ajá, la cuantitativa es una qué, según la imagen que vemos allí, es una cantidad. Eso es lo que ustedes perciben. No está mal, está bien. ¿Quién más? ¿Quién más dice? Entre las dos, cualitativa y cuantitativa. ¿Es una qué y es tal? Buenas noches, Fabiola, bienvenida a mi vida. La cuantitativa es una receta. Ajá, una receta, una cantidad. Robinson, ¿me estás hablando de la cuantitativa o de la cualitativa? Traten de darme porque como tenemos las dos en la misma lámina y hay que dar la respuesta por ambas, traten de diferenciármela con la palabra ok. Es una cualidad, dice Robinson, en la cuantitativa. Bien, pero así en cierta parte, con lo que están diciendo allí, cuantitativa es una receta, cualitativa es una puerta hacia un mundo de posibilidades y flexible. Luego me dicen cuantitativa, un cúmulo de datos, cantidad. Héctor y Virgo. Bien, entonces, así como ustedes lo han dicho, así tal cual lo represento yo. La cuantitativa es una receta. ¿Por qué? Porque para que el trabajo te quede tal cual, tú debes respetar en la estructura. Por eso es que no se puede cambiar nada. Capítulo 1 va a ser igual. Y primero el problema, formulación, objetivo, justificación de limitación, capítulo 2, ta, 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 ta. Porque si yo quiero que ese pollo me quede tal cual como lo estoy viendo, yo tengo que seguir la receta. No puedo modificar ni más, ni menos, ni algo nuevo. Así sucede en la investigación cuantitativa. Prácticamente es una camisa de fuerza. Porque el planteamiento del problema, si no se hace tal cual, macro, meso y micro, no te lo van a aprobar, no vas a poder avanzar y no vas a poder continuar. Mientras que la investigación cualitativa, sí, por como la imagen utilizo, es flexible, primeramente, que establece, yo no sé quién tuvo eso lo jugué yo, que se acuerda de la infancia, no sé cómo se llamaba, pero jugué eso. Es flexible porque eso es muy fácil de mover, de moldear. Y la puerta, como bien lo dije por allá, es una puerta al nuevo conocimiento porque es abierta. Y eso de flexible y abierta permite que el investigador pueda adecuar estructuras, diseños. Por eso es que muchas veces vemos Martínez 2025 adaptado por fulano en el 2027, por ejemplo. Esas cosas lo permite la investigación, más que todo la cualitativa. Y pocas veces las cuantitativas, porque no podemos modificar diseños. Si Hernández Fernández y Batista tiene un diseño para investigación cuantitativa, hay que hacerlo así. No podemos modificar nada porque el docente te lo va a cambiar o te va a decir que debes hacerlo, seguir la ruta que te establece el autor. Más nada. Esto es lo que se menciona entre una y la otra. Cualitativa es un método flexible y se puede mover de un lugar a otro dependiendo del investigador. Claro, claro. La flexibilidad nos permite todo eso. Es más, es tanto así que en la investigación cualitativa tú decides hasta dónde investigar. Si hay otras causas más que inciden en ese fenómeno y tú no las quieres abordar, tú lo puedes hacer. Tú te cierras hasta acá. O sea, si el fenómeno se extiende porque hay otras causas,
tú trabajas hasta esta nada más porque es lo que tú quieres resolver. Las otras las resuelves luego con otra investigación. Pero la investigación cuantitativa tú tienes que resolver la totalidad del problema, si no, no. Y hay otra diferencia. En la investigación cuantitativa tú debes tener una muestra considerable. No puedes tener 3, 5, 4 encuestados, ni 12. Debes tener más, prácticamente a veces te dicen que debes tener 60, hay quienes tienen 100 y ciento y pico, porque utilizan una población muy grande y un tipo de muestreo que no se reduce tanto. Bueno, ahí sí importa el número de encuestados que representan tu muestra. En la investigación cualitativa no importa el número. Por ejemplo, mi investigación, tanto de maestría como de doctorado, solamente tuve 3 informantes clave. 3 informantes clave. Tú puedes tener 5 y puedes tener, no mentira, 3 tuve en la maestría y 7 en el doctorado. Puedes tener 3, 5, 7, 10, 13, tú las puedes tener, pero no es obligado a un número específico. Ahora, hay gente que de verdad que yo no sé qué tiene en su cerebro, me disculpan que lo diga así, que hacen observaciones que a una investigación cualitativa le piden que establezca contextos a nivel nacional. Es una investigación cuantitativa. Debe ser que no han leído de metodología, investigación cualitativa para la elección y selección de los informantes clave, que dicen que debe ser datos nacionales. Entonces, de verdad, ahí es con donde digo yo, bueno, lamentablemente no sé dónde estaba parado, pero hay que dejarlo que sea feliz, pero te equivocado. Ahora, por otro lado, esto es una estrategia que utilicé cuando di seminario de investigación 1 en la especialización de criminalística. Criminalística, en primer momento yo tuve que revisar para saber cuál era el objeto de estudio de esa área de conocimiento. Cuando la muestra es muy pequeña o muy grande, se pierde la objetividad. Sí, tiene que ser prácticamente equilibrada. Y más que todo porque la investigación cuantitativa, si es una muestra muy pequeña y si hablamos de la generalidad, esa representación tan pequeña no va a considerar nada de generalidad, sino de especificidad de contexto. Ok, entonces cuando yo trabajé con ese, primera vez en la vida que yo trabajaba con esa área, yo tuve que saber qué es la criminalística, qué estudia la criminalística. Y cuando yo entré a ver, a revisar eso, decía que la criminalística estudiaba las evidencias, ¿ok? De un hecho. Entonces, para que ellos aprendieran a desarrollar el método científico, buscando en Internet qué podía utilizar para que ellos lo pudieran desarrollar de manera correcta, porque a pesar de que la criminalística está dentro de lo que llaman policía científica, y ellos hacen investigación policial, la estructura no es la misma de investigación, es totalmente diferente, metodológicamente hablando. Entonces, para que ellos pudieran aplicarlo, utilicé una imagen propia de ellos, porque ellos analizan evidencias, pruebas. Entonces, allí están viendo una persona que fue asesinada. No sabemos cuál fue el tipo de arma, si fue arma de fuego, arma blanca, punzante, XXX, qué órganos hirió, afectó. No sabemos si eso que se ve allá son pastillas que él se tomó también o las dejaron ahí, pareciera que él las tomó. Bueno, cualquier cosa que pueda representar el espacio. Y de esa manera, nosotros en la ingeniería, en la educación, en el derecho, en la educación, podemos también utilizar casos reales, bueno, vamos a decir, reales en el sentido que sean directos, relacionados directos con nuestra área. En el caso de educación, podemos utilizar una imagen que representa la escuela vieja y la escuela nueva, la escuela tradicional y la escuela nueva. En el derecho, podemos establecer un caso de un juicio. En la medicina puede ser un caso de intervención quirúrgica o alguien que, no sé, cualquier cosa que se le pueda ocurrir son estrategias bastante ideales y pertinentes para que se aprenda a desarrollar o aplicar el método científico. Ahora, por otro lado, como vengo diciendo en manera resumida, fíjense que yo le dije al principio, la idea da lugar al tema y juntas permiten diseñar o formular el título de la investigación. En cuanto a que tengamos el título de la investigación, esto o de él se extraen o en él se encuentran o en él se ubican o se identifican las variables y o categorías atendiendo al enfoque de investigación. Por otro lado, cuando ya entonces tenemos la variable y las categorías, entonces ahora podemos obtener nuestras dimensiones o subcategorías.
La cualitativa, nos dice Osmairi, es un enfoque que permite comprender y describir fenómenos. Claro que sí. Más que todo las que se encuentran en las investigaciones de paradigma interpretativo como la teoría fundamentada, la fenomenología y la etnografía. Pero en cuanto al sociocrítico o el de crítico reflexivo, más que comprender y describir fenómenos, busca es generar cambios a través de mejoras y de transformaciones de esa realidad social diagnosticada u observada. Entonces, continuando con lo que tengo aquí en el cuadro azul rey, una vez que ya tengamos o conozcamos las dimensiones y las subcategorías, podemos ahora trabajar sobre los indicadores y las unidades de análisis, que fue lo que le dije allá en el cuadro operacional de la variable, de la deconstrucción teórica y la descomposición de la variable en sus partes. Espero que recuerden esas palabras para que sepan bien de lo que les estoy hablando. No sé si ustedes la habían escuchado, no sé si lo habían trabajado, pero es algo que surgió en mí para poder facilitarle a los participantes, tanto de pregrado como de posgrado, la comprensión de estas fases, de estos elementos, de estas estructuras, para que ellos pudieran orientarse y direccionar de manera correcta el trabajo de investigación. Entonces, una vez que tengamos esto, yo creé en eso la bitácora teórica. Esto surge porque en el doctorado, en la unidad curricular de estadísticas, donde nos estaba enseñando todas las herramientas estadísticas de análisis de datos, el profesor habló de bitácora y él nos explicó que la bitácora es como decir la chismosa, la brollera. Un ejemplo que podamos nosotros conocer desde el punto de vista de la tecnología es un aula virtual. El aula virtual le reseña o le registra al docente si fulanito entró, cuánto tiempo tuvo, qué revisó, qué no revisó. Entonces, por eso es que la bitácora le dicen la brollera, la chismosa. Por eso, porque registra todo, 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 todo. Es como las universidades privadas que para tener acceso a ella tienen un dispositivo biométrico. En ese dispositivo biométrico, cuando marcamos huella o la facción de la cara, dependiendo de lo que tenga la universidad para poder accesar a ello, le dice cuándo entró y cuántas veces salió. Hora exacta, con hora, minuto y segundo. Cuando entró, cuando salió, cuántas veces entró, cuántas veces salió. Todo eso lo representa. Y como eso lo que hace es registrar todo, porque la chismosa lo que hace es registrar todo, 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 todo. Yo entonces le coloqué la parte de la palabra teórica. Porque aquí en esto vamos a registrar todo lo que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro trabajo de investigación. Entonces, en primera instancia, y esto a su vez también va a facilitar construir nuestro cuadro operacional o nuestra matriz categorial. En primera instancia tenemos allí variable o categoría porque es un ejemplo que utilicé para ambos enfoques. Tanto en variable categoría, ahí vamos a poner el nombre de la variable o de la categoría. Yo vengo trabajando como ejemplo la estrategia docente y el aprendizaje significativo. Una en cada espacio. Siempre se nos ha recomendado de que nosotros debemos definir tanto variables como dimensiones e indicadores por mínimo tres autores. Porque si hacemos por más, entonces nuestra investigación, en vez de ser productiva, original e inédita, va a ser citas de citas. Y no estamos produciendo nada. Entonces, por eso es que son mínimos tres. Entonces, la variable estrategia docente, yo la voy a definir por tres autores. Ahí coloco única y exclusivamente, para no serlo tan extensa, porque es una guía que voy a tomar yo para orientar y direccionar mi trabajo, es colocar solamente los autores con los años. En la primera variable, los tres autores. Una vez que yo haya hecho la revisión bibliográfica documental. Y lo mismo lo hago para la otra variable. También coloco el nombre, el título, el apellido, perdón, con el año de esos tres autores que hablan de la otra variable, de manera conceptual, es decir, quienes hacen su definición. Luego hago lo mismo con la dimensión. Los mismos autores posiblemente que hablaron del concepto de esa variable han hecho la descomposición de esa variable en sus partes. Es decir, Díaz Barriga habla de que la estrategia docente es una herramienta que facilita la construcción del aprendizaje a través de tal. Pero ese mismo ese mismo autor dice que
en la variable encontramos tipos, metodología y clasificaciones. Bueno, ese mismo autor lo traslado a donde dice definición de la dimensión. Si hay otro autor de los que hablan de la definición de esa variable y también hablan otros aspectos, como que son las dimensiones, lo coloco aquí y así sucesivamente con la variable número 2. En los indicadores, ahí sí les voy a hacer un poquito más específico, porque en el cuadro operacional de la variable no voy a colocar los indicadores de los tres autores. Bien, entonces, usted dirá, ajá, ¿qué indicadores voy a colocar si son tres indicadores por tres autores que hablen del mismo indicador? En el cuadro operacional de la variable, así como en la bitácora, van a colocar solamente los indicadores de un autor. ¿Ustedes van a jugar al Team Marine de Top Brigway para eso o no? Eso es solamente elocuencia, una guachafita que voy a traer nada más. A ver si se ríen un poquito. No sé si se están riendo o no, pues no los veo, pero bueno, en cierta parte funciona. ¿Qué autor voy a tomar? No vamos a jugarle a Team Marine de Top Brigway ni siquiera la botellita, sino vamos a considerar uno como primera instancia. Como a mí me lo han dicho, yo siempre lo digo así porque me funciona y me gusta. Es el autor con el que tú te vas a casar, es decir, que tú te debes casar con un autor. De todos los tres autores que hablan del concepto, las dimensiones y los indicadores, tú debes de casarte con un autor. Ese autor que tú te vas a casar es el que vas a reflejar en la justificación teórica, en la delimitación teórica y en la definición de la variable conceptual. Bien, pero para que tú te cases, primero debes tener empatía. Y esa empatía la vamos a considerar a través de el concepto que él define y que ese concepto tiene afinación con lo que yo percibo, con lo que yo concibo de lo que es la estrategia docente. Aspectos que debemos considerar para decir con qué autor nos vamos a casar. Y a su vez, con el autor que reseña los indicadores que mayormente están presentando dificultad en ese contexto, en ese problema. Son tres elementos que ya acabo de hablar que hay que considerar para decir con qué autor me voy a casar. Uno, afinación contigo en cuanto a la concepción que tú tienes de lo que es una estrategia docente con lo que plantea el autor. Dos, que tenga que ver con la referencia de los indicadores que mayor impacto presentan el problema. Y tres, que representen entonces el contexto fundamental de la investigación. Ahora, ahí hay un ejemplo de un título de una investigación doctoral con su propósito de investigación, porque fue una investigación fenomenológica. No sé si se defendió, se socializó, porque yo empecé tutoriando, pero luego por cuestiones X que no vienen al caso, yo salí de contexto completo y no continué. Pero la intención y la idea es que ustedes me digan a mí si hay un error o no hay un error. Fíjense, el título es Estrategia Comunicacional, dos puntos, un enfoque para la promoción de la seguridad ciudadana desde el Servicio de Vigilancia y Patrullaje de la CUS. Y el propósito de él es generar estrategias que coadyuven a la promoción de la seguridad ciudadana desde el Servicio de Vigilancia. Ahora ustedes me dirán si, perdón, ahora la actividad implica es que ustedes me puedan decir si dentro del título o del propósito hay irregularidades o incongruencia, porque el título depende mucho, el propósito, perdón, depende mucho del título. Detallemos bien, en el título encontramos las variables, no la encontramos, cuántas variables hay o categorías, cuántas categorías hay, si está bien así el título, si le falta algo, si el propósito está coherente con lo que establece el título, porque de él depende. En los grupos anteriores siempre me dicen que en el título falta la delimitación temporal. Ok. Y que en el título, en el propósito también falta. Pero si nos ponemos a ver, entonces, si nos ponemos a ver, aquí me dicen variables tiene tres. ¿Cuáles serían esas variables, Fabiola, para ti? Recuérdense que en las investigaciones cualitativas podemos encontrar variables compuestas, donde no se estudian por separado, sino que por su redacción y su comunicación entre una y la otra, se establecen variables compuestas o categorías compuestas, perdón, porque es una investigación de orden cualitativo. En ese título solamente hay dos. Una individual y una colectiva, una combinada o una compuesta. Promocionando el servicio de vigilancia y patrullaje de la CUS.
El servicio de vigilancia y patrullaje lacustre es uno solo. Es un solo servicio, así se llama. Pero ahí solamente tenemos la estrategia comunicacional y seguridad ciudadana desde el servicio de vigilancia y patrullaje. O promoción de la seguridad ciudadana, sí, desde el servicio de vigilancia y patrullaje. Son las dos categorías que allí tenemos. Cuando a mí me preguntan o me dicen, profe, en el título hace falta la delimitación. Hay algunos elementos y fundamentos que nos establecen que los títulos no pueden ser ni predictivos ni delimitados. ¿Por qué? Porque el título es el elemento macro de un trabajo de investigación. Cuando digo que no deben ser predictivos, es que en el título no puedo colocar analizar las estrategias comunicacionales desde el enfoque de la promoción. O sea, análisis de las estrategias comunicacionales, no. Propuesta de un plan de formación, no. Modelo, no. Hay unas que, por ejemplo, hay unas que sí la exigen, pero cuando yo digo de predictivo, propuesta de un modelo, no. Pero la palabra modelo como tal sí la podemos considerar, porque al decir propuesta de un modelo, análisis de tal cosa, ya estamos trabajando con una investigación predictiva. ¿A qué me refiero? A que ya se está sabiendo que el investigador va a analizar, su objetivo general es analizar, que el investigador, su objetivo general es proponer, hablando del otro ejemplo que di. Fabiola dice, profe, una pregunta, ese título puede ser, se puede enfocar, no sé si estoy en la escuela vieja, ajá, ese título se puede enfocar. ¿Cómo así, Fabiola? No entiendo. Una pregunta, ese título puede ser enfocar. Yo creo que me estás hablando del verbo. Enfocar, ¿me estás hablando del propósito o del título? Porque ajá, te entiendo que si se puede enfocar, pero la palabra que enfoque la promoción, ¿será algo así? Dices tú, que se escriba así. Ah, es que lo que pasa es que el verbo, en el título no hay verbo, ¿ok? No se puede colocar ninguna palabra infinitivo. En vez de decir, si yo digo aquí, no puedo decir promocionar. En el título no se pueden colocar palabras infinitivos, sino así como lo estamos colocando, a tu orden, mi amor. Pero en los propósitos o en los objetivos, sí debemos colocar el verbo escrito, como les dije al principio, infinitivo. Ahora, fíjense que ahí hay algo que no han podido determinar, detallar, que entre el título y el propósito hay una diferencia donde no se consideró estrategias que, dice generar estrategias que coadyuven, pero son estrategias comunicacionales que no se toman en cuenta y ese es el primer error que se ve allí. Que no esté igualito al título es bien, porque cuando vamos a redactar el título tenemos que utilizar también algunos artículos hablando de, o algunos conectores que permitan darle coherencia lógica a la lectura del propósito, porque si yo lo leo igualito que el título, solamente colocándole el verbo, fíjense cómo se escucha. Generar estrategias comunicacionales, un enfoque para la promoción. Ahora sí yo digo, generar estrategias comunicacionales que coadyuven a la promoción o que contribuyan a la promoción o que orienten la promoción es válido. Entonces, en la delimitación mayormente está en los objetivos, mientras que en los títulos, claro, hay universidades que tienen una norma ya establecida, un instructivo establecido, donde dicen que el título debe tener el tiempo, el espacio, la delimitación, las variables, y ahí se debe trabajar tal cual. Porque si bien es cierto, hay autores, hay metodologías que establecen conceptos o estructuras generales, pero las universidades luego atendiendo a la necesidad crean a través de eso, de esa generalidad, un instructivo específico. Y ese instructivo específico hay que respetarlo porque cuando tú vayas a socializar o a defender tu trabajo, te van a revisar primeramente o evaluar antes de que tú vayas a socializar con un instrumento. Y el instrumento te dice ciertos aspectos que hay que trabajar y que hay que considerar y no podemos hacer otra cosa. Pero generalmente los títulos no pueden ser ni predictivos ni específicos, sino que son macros. Cuando colocamos enfoque deja un margen grande más si es comunicacional. Claro, porque si tú dices enfoques, tienes que decir qué tipo de enfoque. Enfoque comunicacional, enfoque estratégico, o sea, tienes que decir el tipo de enfoque que vas a trabajar, porque si dejas la palabra enfoque solo, ahí sí es mucho más grande como tú lo estás estableciendo, Héctor. Bien, objetivo, porfa, quieran. Ok, entonces, adelantando a lo que nosotros tenemos, esta es la siguiente actividad que hay que entregar para la semana que viene.
Como le dijo Edgar, en la carpeta que él envió, en esa carpeta tienen la segunda actividad que se llama, se la va a encontrar como actividad final del módulo 1. ¿Ok? Así se llama. Actividad final del módulo 1 es esta. Voy a aclarar algo porque voy a ser un poquito más específico y más detallista, porque lo quise aclarar en el grupo anterior de ustedes y todavía hubo algunas confusiones. Esto es una plantilla que tiene que ver con la realización de un resumen de tipo tesis. Y el resumen de tipo tesis, nosotros sabemos que tiene un membrete arriba, la palabra resumen así en el centro, y debajo del resumen va el resumen en un máximo de 300 palabras. Hay universidades, porque yo lo he visto en tesis que he revisado, en artículos que he visto, que a pesar de que dicen que hay un máximo de 50 palabras, hay quienes publicaron, hay quienes presentaron tesis con 150, 250 palabras. ¿Ok? Entonces, pero aquí yo estoy colocando en un máximo de 300 palabras. Ustedes miran, profe, bueno, pero usted aclaró, puedo hacer 100, una, 5, 4, no. Tratemos de llegar a las 300 palabras, por favor, porque somos profesionales y tenemos la capacidad de poder redactar 300 palabras. Entonces deben respetar esa plantilla. En la hoja, en el documento Word que se le está suministrando en la carpeta que le dijo Edgar, que se llama actividad final del módulo 1, está el documento Word. El documento Word ya tiene la plantilla hecha. Ustedes lo que tienen es que borrar lo que está escrito, que es todo esto que ven aquí en 300, y hacer las 300 palabras del trabajo que ustedes van a desarrollar. Ejemplo. Aquí lo que dice Corporación Internacional de eso lo van a dejar, no van a eliminar nada. Luego viene nombre y apellido. Ahí sí van los nombres y apellidos de ustedes, del autor. Seguidamente, nombre creativo del resumen. El nombre creativo del resumen es el tema de investigación que ustedes van a desarrollar en ese resumen. Es un tema que sea creativo, que sea de impacto, que llame la atención, que cause curiosidad. Y luego, seguidamente viene diplomado en docencia universitaria, eso lo dejan igualito también. En el membrete solamente van a modificar nombre y apellidos y nombre creativo del resumen. La palabra resumen la dejan igualito. Aquí, esto que está acá, ustedes si ya lo están leyendo, se repite. Se repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque lo que hice yo es repetir, repetir hasta dar las 300 palabras. Ustedes allí ahorita no ven las 300 palabras y es obvio. El recurso digital no me permite hacer tanto, sino en el Word. Ahí sí lo van a ver. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lean la instrucción, la primerita nada más porque todo es lo mismo. En un máximo de 300 palabras, describe un proceso de investigación destacando los siguientes elementos: introducción, perspectiva del problema, recorrido metodológico para su abordaje y por último, exponer las acciones que considera pertinente para generar un cambio o transformación de la realidad. Ustedes en el nombre creativo colocaron una llave ante la puerta en los procesos de formación, se me ocurre. Entonces, a ese nombre usted tiene que hacer una introducción, es decir, a qué se debe, el por qué y el para qué de esa investigación. La perspectiva del problema es cuál es el problema, cuáles son las circunstancias, las debilidades, irregularidades que se vienen presentando en la formación, en los procesos de formación, mejor dicho. Después, el recorrido metodológico que ustedes van a hacer, que ustedes van a seleccionar, van a emplear para esa investigación. Cualitativo, no cualitativo, eso lo deciden ustedes. Y por último, como ya conocemos el problema, ahora cuáles son las acciones que nosotros vamos a desarrollar para generar esa transformación o ese cambio en la realidad. ¿Ok? 300 palabras con eso. Y por último, cierro la actividad de hoy con lo siguiente. Estas son frases que fueron surgiendo cuando dormía, cuando estaba leyendo, cuando estaba descansando y las fui plasmando y las quiero compartir. Uno, construir nuevas experiencias que favorezcan el desarrollo emocional. O sea, hay que trabajar en eso, en construir esas nuevas experiencias para el desarrollo emocional, además del cognitivo. Segundo, una actitud positiva es deseable porque coadyuva al aprendizaje. Un estudiante con desánimo, siempre con pensamiento negativo, nunca va a estar presto a querer aprender y por tanto no se genera el aprendizaje. 3. De la creatividad emerge la inversión. Mientras más creativo es el estudiante, más inventivo, más innovador va a ser. Transformar implica una nueva forma de actuar. Para transformar algo tenemos que transformar nosotros nuestra conducta primero, nuestro quehacer como docente. Y por último, se enseña con el ejemplo. Y con esto cierro la actividad de hoy. Si no hay alguna duda, alguna inquietud sobre la actividad para entregar la semana que viene, que es esta, porque ya mañana deben entregar la de mi filosofía, entonces necesito que por favor expresen
su evaluación el día de hoy, tanto con el contenido como para mi persona. Muy Sí, claro, si hay oportunidad, Neri, claro que sí. clases Gracias, durante profe. ya esta semana. También compañeros por la asistencia. Entonces, bueno, desearles un feliz fin de semana. Eh, para la actividad, recuerden, para la actividad, la carpeta digital donde está todo el repositorio digital, todas las herramientas que el docente está utilizando durante el diplomado y para esta actividad ustedes pueden acceder a él cuando realizan el aporte para los certificados. Recuerden, realizan el aporte, acceden a los certificados y acceden a este material de apoyo. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud con la parte administrativa para apoyarles en este momento? Cualquier otra duda, recuerden también, allí están los asesores brindándoles todo el apoyo y todo el requerimiento que cada uno de ustedes desee para que puedan acceder a los certificados y al material de apoyo. Vale, Dios le pague, muchas bendiciones, gracias por el apoyo, gracias por la confianza. Vale, perfecto, compañero. De verdad, esperamos, deseamos, estemos colmando sus expectativas. Es con mucho cariño, mucho amor y profesionalismo para cada uno de ustedes. Esperamos estar entregándoles toda la información que ustedes imaginaron, que ustedes pensaron cuando vieron esta invitación. Entonces, bueno, les deseo un feliz fin de semana nuevamente. Nos vemos nuevamente, recuerden, el día lunes con el mismo link a la misma hora. Profe, muy buenas noches también para ti. Feliz fin de semana, que descanses. Y bueno, retomamos el día lunes, compañeros. Gracias, profe. Compañeros, allí les estamos compartiendo el correo para quienes realicen la actividad, quienes realicen la actividad la puedan enviar a este correo. Ya voy a revisar. De igual manera, compañeros, ya este fin de semana debemos estar al día con YouTube, con el canal de YouTube. Mil disculpas allí que hemos tenido inconvenientes, pero tan pronto ya estén las clases en el canal de YouTube, les compartimos el link por el grupo. Allí siempre van a estar las clases, allí siempre van a poder acceder y revisarlas cuando ustedes deseen.